Y ahora sí, vamos a grabar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta entonces sobre este ejercicio, no? Y el procedimiento matemático para resolver está aquí, ¿no? También lo vamos a grabar por si es que quieren verlo, ¿no? Ahí está. Estamos utilizando el método de simplificación, ¿no? El método de simplificación. ¿En qué consiste este método? Consiste en, ¿no?, multiplicar por un valor para poder simplificar, ¿no? Lo que hemos hecho es, la primera ecuación la hemos multiplicado por menos 6206 con el fin de eliminar x, ¿no? ¿Sí? Se hizo, fíjense, esa multiplicación de la primera ecuación está aquí, copiamos la segunda y eliminamos, ¿no? Lo que se tenga que eliminar. En este caso estamos eliminando primero x. Aquí me da más por menos, es menos no más. Y aquí tengo el factor común. Tengo que sumar esto y luego tengo que sumar este otro. Eso me conduce a esta expresión de aquí, ¿no? Aquí está. 132 por y menos 62.106 por y igual a 2,4 menos todo esto, ¿no? 62.106 por 5, ¿no? Aquí esto yo lo puedo desarrollar con la calculadora. Y me salió, ¿sí? A ver, aquí está, me salió 0,5245 negativo. Igual esto, ¿no? Yo lo puedo también desarrollar con la calculadora. Y eso me salió menos 0,1607. Entonces, dividiendo, ¿no? Dividiendo, obtenemos esta respuesta. Este método se llama simplificación. Y es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Y ahí entonces podemos concluir que Y, que es la masa de nitrito de calcio, es 3,265 gramos, ¿no? ¿Cómo hallamos ahora la masa de carbonato de sodio? Por diferencia. Porque yo sé que X, ¿no?, más Y es igual a 5, ¿no? X más Y es igual a 5, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? Despejamos X. X va a ser igual entonces a 5 menos Y. Y eso está aquí, ¿no? Y es este valor. Y ahí pudimos hallar entonces también el valor de X, que es la masa de carbonato de sodio, 1,735. Y de aquí ya podemos después obtener los porcentajes, ¿no? Como está mostrado aquí en las diapositivas, ¿no? Ahí está, ¿no? Estos son los resultados. Y aquí ya tenemos los porcentajes. La parte entre el total por 100 me da que esos 1,735 gramos de carbonato de sodio son 34,7%. Y los 3,265 gramos de nitrito de calcio representan un 65,3%. La suma de estos dos porcentajes me tiene que dar 100%. Entonces la base del porcentaje es 100. Y la suma de estos dos me tiene que dar una base de 5. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya vamos a continuar entonces. Veamos el concepto de composición centesimal, que no es nada más que un porcentaje en peso también, ¿ya? El concepto de composición centesimal. Algunos le llaman composición porcentual, ¿ya? Y esto es sencillo, es fácil también, ¿ya? Miren, ¿qué dice? Esto se aplica más que todo en fórmulas químicas, ¿ya? Se aplica más que todo, jóvenes, en fórmulas químicas, ¿no? Dice, son los porcentajes de cada elemento que forma parte de un compuesto. ¿Ya? Ahí está. Se utiliza para calcular los porcentajes de los elementos en compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto porcentaje es oxígeno? ¿Y cuánto porcentaje es hidrógeno? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo se procede? Con las masas molares y los pesos atómicos, ¿ya? Miren, 18 gramos es el peso molecular del agua, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. A ver, vamos a ver aquí. La masa molar del agua. El hidrógeno es 2, por 1 es 2. Más el oxígeno 16 por 1 es 16. Y esto es obvio que me da 18, ¿no? Gramos mol. Entonces, miren, en 18 gramos de agua existen 2 de hidrógeno
Y Inge, se ve la pantalla blanca. Se sigue viendo la pantalla blanca y nada de lo que estuve explicando. ya, no sé. Vamos a ver. Un ratito. Gracias por avisar, porque a veces uno no lo nota eso. ¿Ya? Ya. Es que no sé qué pasó. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Composición centesimal decíamos, ¿no? Entonces, ya, para completar. No es nada más, jóvenes, que la aplicación del porcentaje en peso. Es lo mismo que ya sabemos, ¿no? Algunos le llaman composición porcentual en vez de centesimal, ¿no? ¿Ya? Y esto se aplica más que todo en compuestos y con fórmulas químicas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es la composición centesimal entonces? Es el porcentaje de cada elemento que forma parte de un compuesto. ¿Ya? El porcentaje de cada elemento que forma parte de un compuesto. ¿Ya? Ejemplo, el agua. Aquí tenemos la molécula de agua. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto porcentaje es oxígeno? ¿No? ¿Y cuánto porcentaje es hidrógeno? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con la masa molar del agua. ¿No? Aquí está. Estábamos haciendo justamente ese cálculo y ustedes no estaban mirando. Ya se me pasó, ¿no? Entonces, miren, el agua tiene 2 por el lado del hidrógeno y 16 por el lado del oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabemos que sumando me da 18. Ahí está, 18 gramos mol es la masa molar del agua. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Podemos llegar a esta conclusión, que en 18 gramos de agua, 2 gramos tienen que ser hidrógeno y 16 gramos tendrían que ser oxígeno, ¿sí? Ahí está, esto es lo que dice aquí, ¿no? En 18 gramos de agua, 2 gramos son hidrógeno y 16 gramos serían oxígeno, ¿no? Básico. Ahora aquí está, ¿cómo obtenemos el porcentaje? La parte entre el total, ¿no? La parte entre el total, ¿no? Entonces, para el caso del hidrógeno sería, la parte es 2, aquí está, ¿no? ¿Sí? 2. Y el total es 18. Ahí está, la parte entre el total por 100. Entonces, en el agua, el 11,11% es hidrógeno. Y lo que me falta para 100 sería oxígeno. 89,89, ¿no? Fíjense, igual la parte entre el total por 100. Entonces, esta es la composición centesimal del agua, ¿ya? Ahí no vamos a salir de aquí para borrar esto. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la composición centesimal o porcentual del hidrógeno y esa sería la del oxígeno. Obvio que si ustedes comprueban, la sumatoria de esto me tiene que dar 100%, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y esta es la composición centesimal de hidrógeno y de oxígeno en el agua, como ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y este porcentaje es en masa. Siempre tiene que ser en masa. Aquí está la forma. ¿Ya? Ahí está. Veamos otro ejemplo. El ácido sulfúrico, por ejemplo. ¿Ya? No. Este es una sal. El sulfato de cobre pentahidratado. ¿Ya? Ahí está. Esta sustancia, jóvenes, es una sal. Primero el sulfato, ¿no? Ahí está. Esta sal se llama sulfato de cobre. ¿De acuerdo? Pero fíjense que esta sal está hidratada con 5 moléculas de agua. Es decir, que hay 5 moléculas de agua que están, ¿no? Añadidas a la sal, ¿no? Están acopladas a la sal. Es por eso que se anota, ¿no? De esta manera, un puntito acá, ¿ya? Un puntito y 5 moléculas de agua. Ahí está. Entonces, a esta sal se le llama sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Pues imagínense que es como que tenemos aquí el sulfato de cobre y que se le han acoplado 5 moléculas de agua. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Más o menos esa sería la estructura de esta molécula hidratada, ¿no? ¿Ya? Cada redondito representaría una molécula de agua. Ahí está. A este fenómeno se le llama solvatación, por si acaso. Y muchas veces a nivel
molecular ocurre así con muchas sales, no solo con el sulfato de cobre. Ocurre con muchas sales. Más adelante, cuando veamos solubilidad, se van a dar cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide aquí? Que haya la composición centesimal del sulfato de cobre. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuántos elementos tenemos entonces en esta sal? El cobre, un elemento. El azufre, ¿no? El azufre es otro elemento. El oxígeno y el hidrógeno. Entonces, tenemos 4 elementos en esta sal. Entonces, necesitamos calcular 4 composiciones centesimales. Todos en base a la masa molar del sulfato de cobre. ¿Sí? En base a la masa molar. Vamos a borrar esto, ¿ya? Ya, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, les decíamos que en esta sal existe el cobre. Aquí está, ¿no? ¿De acuerdo? El cobre. El azufre. Ahí. El oxígeno por aquí o por aquí también, ¿no? Y el hidrógeno. Ahí está, 4 elementos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hallar 4 porcentajes. Uno para el cobre, uno para el azufre, otro para el oxígeno y finalmente un porcentaje para el hidrógeno, ¿no? Todo con ayuda de la masa molar, como les decía, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular primero la masa molar del sulfato de cobre. Ahí está, ¿no? Miren, un solo cobre. ¿Sí? ¿Cuántos oxígenos, jóvenes? Bueno, un solo azufre. Ahí, un solo azufre. ¿Cuántos oxígenos tendríamos en total? Miren, aquí hay 5. 5 por 9. 1, 5. Más 4, 9. Ahí está. 9 por 16, porque hay 9 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos? 5 por 2, 10 hidrógenos. Ahí está, ¿no? Y sumando tenemos de que la masa molar del sulfato de cobre es 249,5. ¿Ya? El 63,5 salió de la tabla periódica, lo mismo que del azufre, 32. El oxígeno nos acordamos de 16 y el hidrógeno lo hemos redondeado a 1 y va a ser ese valor. Hay 9 oxígenos y hay 10 hidrógenos, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la clave. En 249,5 gramos de la sal hidratada, 63,5 es cobre, ¿no? 32 es azufre, ¿no? Luego, 9 por 16, 144. 144 exacto, serían oxígeno. Y 10 por 1, 10 serían hidrógeno. Ahí está, de ahí vamos a sacar. Esa es la relación proporcional. Y miren, de un solo saco. Ahí está, ¿no? El porcentaje de cobre, la parte entre el total y lo llevamos a base 100. Entonces, en el cobre, en el sulfato de cobre, el 25,45% es cobre únicamente. Para el azufre es lo mismo, la parte entre el total por 100. Entonces, 12,83% es azufre. En el caso del oxígeno, la parte 144 entre el total por 100, 57,72%, ¿no? ¿Ya? Y finalmente el hidrógeno. La parte es 10 por 1, 10 entre el total por 100, ¿no? Parte total por 100, 4,01. Ahí está. Entonces, estas son las respuestas. ¿Ya? Esos son los resultados. ¿Y cuánto me da la sumatoria de todo esto? ¿Cuánto me debería dar? 100. Muy bien, excelente. 100%, ¿ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Ya, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta entonces de cómo se obtiene la composición centesimal? A esto le llamamos composición centesimal. Algunos otros libros le dicen composición porcentual, pero tengan en cuenta que no es nada más que el manejo de proporciones, ¿no? Porcentajes en peso. Son porcentajes en peso. ¿Ya? Miren, ¿cómo se podría interpretar este resultado? Si yo, por ejemplo, tuviese 100, digamos, me voy a inventar 100 kilos de sulfato de cobre pentahidratado y quiero extraerle todo su cobre con algún procedimiento químico, no importa cuál sea. De estos 100 kilos, ¿cuánto de cobre podría extraer máximo? ¿Qué me puede decir? ¿Cuánto de cobre podríamos extraer?
Aquí está, ¿no? Podríamos extraer 25.45 kilos. Eso significa esta composición centesimal. Y si yo quisiera obtener azufre, ¿cuántos kilos de azufre podría extraer de los 100? 12,83. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Eso significa esta composición centesimal. ¿No? O en otras palabras, ¿no? Si yo junto 25.45 kilos de cobre, lo mezclo con 12.83 kilos de azufre, con 57.72 kilos de oxígeno y 4,01 kilos de hidrógeno, y hago que ocurra una reacción química apropiada. No me importa ahorita cómo, pero que estos componentes se combinen, ¿no? ¿Qué obtendríamos? Obviamente 100 kilos, ¿no? Si esto fuese 25,45 kilos de cobre, 12.83 kilos de azufre, 57.72 kilos de oxígeno y 4,01 kilos de hidrógeno. Lo combino para obtener sulfato de cobre pentahidratado. ¿Y cuánto obtendríamos? 100 kilogramos totales, ¿no? Sumando, ¿ya? Eso significa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, Juan, nos quedan 5 minutos. Antes de terminar, entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? Que es todo lo contrario. Miren, ¿qué hacíamos con estos ejercicios? Con estos ejemplos. Con él. ¿Qué hacíamos? Partíamos de la fórmula química, ¿no? En este primer ejemplo teníamos la fórmula química. ¿Cuál era la fórmula química? Era el agua. ¿Y qué obtuvimos? Un porcentaje de hidrógeno y un porcentaje de oxígeno. Ahí está, ¿no? Teníamos la fórmula química. En este otro ejemplo, ¿qué hicimos? En este otro ejemplo, ¿qué teníamos? Teníamos el sulfato de cobre pentahidratado. Teníamos la fórmula. ¿Y qué obtuvimos? El porcentaje de cobre, el porcentaje de azufre, ¿no? El porcentaje de hidrógeno y obtuvimos el porcentaje de oxígeno. Los 4 porcentajes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en la siguiente parte? Vamos a hacer al revés. Vamos a tener los porcentajes, si ustedes quieren verlo así, y lo que vamos a obtener es la fórmula. Vamos a hacer un proceso inverso. Anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos la fórmula, ¿no? ¿Sí? Teníamos la fórmula química. ¿Ya? Ahí está. Teníamos la fórmula química. ¿Y qué obteníamos? Los porcentajes, ¿no? O también las proporciones. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a tener las proporciones. Y no importa si son porcentajes. La idea es tener las proporciones nomás. No importa, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener? La fórmula. Vamos a hacer al revés. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer un proceso inverso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, jóvenes, la próxima clase, es decir, el día martes de la próxima semana, ¿no? A esto se llama deducción de fórmulas químicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Deducción de fórmulas químicas. Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a partir de las proporciones o porcentajes, ¿ya? Y vamos a deducir la fórmula química, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entienden, no? En el caso del agua, por ejemplo, si yo quiero obtener la fórmula del agua, tendría las proporciones. 11,11 hidrógeno y 88,89 es oxígeno. Entonces, a partir de esto, quiero deducir que la fórmula es esta. ¿Me entienden, no? O en el caso del sulfato de cobre también, que está aquí arriba, ¿no? Parto de estas proporciones. ¿Y qué quiero obtener? Quiero deducir la fórmula. ¿No? Quiero deducir la fórmula. ¿Ya? Tengo que hacer todo lo contrario. Pero eso lo vamos a ver el día martes mejor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí?
Ya, bueno, ahí nos vamos a quedar nomás entonces. Ya. Que descansen bien, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. ¿Ya? Bueno, nos vemos jóvenes. ¿Ya? Hasta luego.